Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer congruencia de triángulos, ¿no? Dos triángulos son congruentes si tienen sus medidas de sus ángulos interiores y lados iguales, ¿no? Los casos de congruencia son: el primer caso, lado, ángulo, lado. En este triángulo, en el primer triángulo yo tengo lado, ángulo, lado. En el otro triángulo también tengo lado, ángulo, lado. Cuando tienen esas medidas respectivamente congruentes, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, entonces quiere decir que este triángulo, el primer triángulo, es congruente con el segundo triángulo, ¿no? El segundo caso de congruencia es ángulo, lado, ángulo. En el primer triángulo tengo ángulo, alfa, lado, ángulo, teta. En el otro triángulo tengo ángulo, alfa, lado, y el otro ángulo, teta. Entonces estamos en el caso ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Cuando ocurre eso, cuando esas medidas son respectivamente congruentes, es decir, el primer triángulo va a ser congruente con el segundo triángulo, ¿no? Ahora tenemos el tercer caso, lado, lado, lado. Cuando tenemos en el primer triángulo lado, 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 y el otro también, en el otro triángulo tenemos lado, 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 entonces cuando esas medidas son respectivamente congruentes, quiere decir que el primer triángulo es congruente con el segundo triángulo, ¿no? Y hay un último caso, el cuarto caso, cuando tengo el cuarto caso es ángulo, lado, lado mayor. Entonces tengo ángulo, lado, lado mayor, ¿no? El lado mayor se debe poner al ángulo mayor, ¿no? Entonces, en el otro triángulo también tengo lo mismo, ángulo, lado, lado mayor. Entonces, cuando ocurre eso, quiere decir que este triángulo, el primer triángulo, es congruente con el segundo triángulo. Ahora vamos a hacer las propiedades de la bisectriz. Si yo tengo una bisectriz que sale del ángulo A o B, entonces esta bisectriz lo va a partir al ángulo en dos partes iguales, y yo tengo un punto P dentro de esa bisectriz. Entonces si yo trazo una perpendicular a los lados del ángulo, quiere decir que esos dos lados van a ser iguales, es decir, PA es igual a PB, y además OA va a ser igual a OB, ¿no? Propiedad de la mediatriz. Si yo trazo una mediatriz, es decir, va a partir al lado AB en dos lados iguales, AM es igual a MB y además es perpendicular. Entonces, si yo agarro un punto E de esa mediatriz, se va a cumplir que AE es igual a EB, ¿no? Ahí está. Propiedad de un triángulo isósceles. Si yo tengo un triángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales, si yo trazo la altura, en este caso 90 grados, esa altura justamente va a caer en el punto medio del lado AC. Es decir, lo va a partir en dos partes iguales, ¿no? Es decir, AH va a ser igual a HC y además también va a ser bisectriz. Entonces BH me representa la altura, mediana, bisectriz y segmento de mediatriz, ¿no? Propiedad de la base media. Si yo tengo que M es punto medio del lado AB y MN es paralelo a AC, ¿no? Entonces se va a cumplir que BN es igual a NC. Ahí está. La otra propiedad de la base media es si E y F son puntos medios, tanto en este lado del lado PQ y F del lado QC, entonces se va a cumplir que EF va a ser paralelo a PC y además EF va a ser la mitad de PC, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la propiedad. Propiedad de la mediana en un triángulo rectángulo. Yo tengo un triángulo rectángulo ABC recto en B. Si yo trazo la mediana BM, no relativa al lado AC, entonces se va a cumplir que BM es la mitad de AC, ¿no?
Ahí está. O también se va a cumplir que AM es igual a BM igual a MC. Triángulos rectángulos notables. Primer triángulo notable es el de 45 y 45. Los lados son A y A, es decir, los catetos, y la hipotenusa es A raíz de 2, ¿no? El otro triángulo notable es de 30 y 60. Los catetos están en la relación de A raíz de 3. El cateto que se lo pone a 30 grados es A y el cateto que se lo pone a 60 grados es A raíz de 3. Y por Pitágoras la hipotenusa va a ser 2A, ¿no? Luego el triángulo rectángulo de 53 y 37. A 37 se le va a poner el cateto 3A, a 53 4A y la hipotenusa va a ser como 5A, ¿no? Luego tenemos el triángulo notable de 53 medios. A 53 medios se lo pone B y al otro ángulo se lo pone 2B y la hipotenusa B raíz de 5, ¿no? El triángulo notable de 37 medios, a 37 medios se lo pone K, al otro ángulo se lo pone el triple y la hipotenusa es K raíz de 10, ¿no? También tenemos el triángulo de 14, a 14 se lo pone N, al otro ángulo se le pone 4N, el cuádruple, y la hipotenusa es N raíz de 17, ¿no? Y por último tenemos el triángulo notable de 74, 16, a 16 se lo pone 7A, a 74 24A y la hipotenusa es 25A, ¿no? Y también tenemos el triángulo notable de 75 y 15, la altura es la cuarta parte de la hipotenusa, ¿no? Entonces la hipotenusa es 4A, la altura será A. Bueno, sería todo. Nos vemos en otro video, ¿no?